Mi marido me echó de casa después de ganar 114 millones de euros en los euromillones. No olerás ni un céntimo de mi dinero, gorda inútil, me gritó con maldad. Pero el imbécil nunca se molestó en mirar el nombre escrito en el reverso del boleto. Y de eso hacía ya una semana. A veces, la persona con la que duermes no solo es capaz de romperte el corazón, también puede arrancarte el alma. Sin levantar la voz, Carmen Mendoza, a sus 38 años, tenía el rostro de una mujer que había aprendido a callar no por cobardía, sino por supervivencia. Sus ojos, aunque cansados, aún conservaban el brillo de quien no se ha rendido del todo a ser invisible. Llevaba 5 años trabajando en el equipo de limpieza del Hospital Universitario La Paz. Turnos de madrugada, dobles jornadas y un dolor de pies que se había convertido en un compañero constante. Su uniforme blanco, siempre impecable a pesar de un salario precario que apenas le llegaba para reponer los calcetines rotos, vivía en un modesto piso de un barrio obrero a las afueras de Madrid. Bloques de ladrillo visto pegados los unos a los otros, fachadas que pedían a gritos una mano de pintura y vecinos de patio interior que lo veían todo, pero nunca decían nada. En casa, Carmen convivía con su marido, Julio, y sus 2 hijos, Nico, de 11 años, y Valeria, de 7. Ambos estudiaban en el colegio público del barrio. Julio, por su parte, pasaba los días viendo la televisión o encerrado en su cuarto, fumando y culpando al mundo de su suerte. La última vez que tuvo un trabajo formal fue hacía casi un año. Según él, los jefes eran incompetentes, y los compañeros, unos traidores. Desde entonces su carácter se había agriado. Las discusiones eran frecuentes, gritos, portazos, largos silencios e indirectas que, aunque no dejaban marcas físicas, habían empezado a envenenarlo todo a su alrededor. Carmen había dejado de contarle sus problemas. Ya no compartía sus alegrías y mucho menos sus esperanzas. Hasta aquel viernes, agotada tras 12 horas fregando suelos en el hospital, se detuvo frente a una administración de lotería. Un cartel de un amarillo fluorescente anunciaba el bote de la semana: 114 millones de euros. Miró su monedero, le quedaban apenas 5 euros. Dudó, pero algo dentro de ella, quizás el anhelo de otra vida, la impulsó a estirar la mano y comprar un boleto. Esa noche, mientras Julio roncaba con la televisión encendida y un botellín de cerveza vacío en la mesilla de noche, Carmen dejó el boleto sobre su propia mesilla. Lo miró por última vez antes de dormir. Luego se abrazó a sí misma y cerró los ojos. Ni siquiera le mencionó la jugada a Julio. Solo le dijo: «Julio, he echado los euromillones, por si acaso». Julio ni se inmutó. Hizo un gesto con la mano, como quien espanta una mosca. Los días pasaron. Carmen continuó con su rutina: trabajo, casa, ayudar a los niños con los deberes, esquivar el mal humor de Julio. Una tarde, al volver del hospital, notó algo diferente. No era la expresión de él, sino el silencio. Un silencio tenso. De esos que preceden a las tormentas. Julio estaba sentado en el comedor, inmóvil. Sostenía el boleto de lotería. La televisión estaba a todo volumen, en el canal de noticias. La combinación ganadora del sorteo de euromillones es 9, 18, 23, 41, 46. Estrellas, 2 y 6. Y esos mismos números estaban perfectamente impresos en el papel que él sostenía entre sus dedos. Carmen sintió un ligero temblor en las rodillas. Se acercó, intentando comprender. «Ese es mío», dijo sin alzar la voz. Julio no contestó, solo la miró. Una mirada oscura, como la de un extraño. «He dicho que ese boleto lo compré yo con los últimos 5 euros que tenía», repitió ella. Lo que siguió fue una explosión de rabia acumulada durante años. Julio se levantó de un salto, tiró la silla al suelo y gritó con una furia que hizo que Valeria, que jugaba en su cuarto, saliera corriendo asustada. «¿Tú? ¿De qué crees que vas a ver un céntimo de este dinero? No eres más que una mantenida inútil. Agradece que te he soportado todos estos años». Carmen se quedó paralizada. Sintió que la sangre se le iba del rostro. Nico apareció detrás de ella, con los ojos como platos. «Papá, ¿por qué le gritas a mamá?» Pero Julio no se detuvo. «Esta es mi casa, mis reglas. Ni tú ni tus malditos hijos me vais a arruinar la vida ahora». Carmen retrocedió, con el corazón martilleándole en el pecho. Se aferró al respaldo de una silla. «Julio, en ese boleto está mi nombre. Lo compré yo. Aquí no hay ningún nombre escrito», gritó él, agitando el papel en el aire. «Y si lo hubiera te lo rompería en la cara. Fuera. Lárgate de mi casa. Ahora». Los niños empezaron a llorar. Nico abrazó a su hermana, intentando taparle los oídos. Carmen no podía entender. No quería entender. Esa era su casa, sus hijos, su familia.
pero en ese instante comprendió que ya no tenía nada. Julio fue a su habitación, abrió el armario y tiró sus pocas pertenencias al suelo. Una maleta destartalada, un par de zapatos, 3 blusas viejas. Lo arrastró todo hasta la puerta. Carmen, con la dignidad pendiendo de un hilo, se agachó a recogerlo mientras los vecinos empezaban a asomarse a las ventanas. «¿Qué haces, Julio? ¡Que te están viendo los niños!», gritó una vecina desde el segundo piso. «Usted no se meta donde no la llaman, Marisa», respondió él furioso. ¿Se creía esta que me iba a robar? Carmen salió con la maleta. Nico corrió hacia ella. «Mamá, no te vayas. No nos dejes. No os voy a dejar nunca, mi amor. Solo necesito pensar». Caminó sin rumbo. Las calles le parecieron más oscuras que nunca. La ciudad seguía su ritmo, indiferente. Nadie se paraba a mirar a una mujer con la mirada vacía y una maleta rota. Acabó sentada en un banco de una plaza. El frío de la noche le calaba los huesos. Se abrazó las rodillas y respiró hondo, como quien intenta no romperse por dentro. Cerca de la medianoche, su móvil vibró. Un mensaje de Nico. «Mamá, te quiero. Todo va a salir bien. Te lo prometo». Carmen rompió a llorar, sin fuerzas ya para contener nada. Mientras tanto, Julio celebraba en casa con un grupo de amigos que ni siquiera recordaban su segundo apellido. Bebía como si el dinero hubiera sido suyo desde siempre. Subió una historia a sus redes sociales con el boleto, sin imaginar que en el reverso, una pequeña línea escrita a lápiz decía: «Carmen Mendoza, 17 octavos». El boleto seguía intacto, escondido entre las páginas de una Biblia que Carmen usaba como su caja fuerte. Julio lo había encontrado buscando algo que vender. No se molestó en mirar los detalles. No pensó que ella pudiera reclamar nada porque, en su mente, ella no tenía derecho ni a su propio nombre. En la plaza, una mujer de unos 60 años se acercó a Carmen con un café caliente. «¿Estás bien, hija?» «No. Pero lo estaré. ¿Quieres hablar?» «Ahora no. Quizás mañana». Carmen bebió el café. Le supo a infancia, a lo que una vez fue. Y en ese instante, mientras la ciudad dormía y su mundo parecía haberse derrumbado, entendió que algo dentro de ella había despertado. No era rabia, tampoco era venganza, era dignidad. Y aunque esa noche durmió en un banco, con los zapatos húmedos y el alma rota, por primera vez en mucho tiempo, soñó que se levantaba, soñó que volvía a por sus hijos, y que aquel boleto que parecía haberla dejado sin nada, iba a ser el principio de todo lo que, un día, le pertenecería por derecho. El amanecer no trajo esperanza, trajo frío, dolor de espalda y un sabor metálico en la boca que no era de hambre, sino de tristeza vieja. Carmen se despertó sentada en el banco de la plaza, abrazada a su propia soledad, con la cara húmeda por el rocío de la madrugada. La anciana que le había ofrecido el café ya no estaba. Solo quedaban algunos mendigos durmiendo entre cartones y el eco de sus propios pensamientos golpeándole el pecho una y otra vez. Se levantó sin rumbo. Caminó por las calles desiertas, envuelta en una chaqueta insuficiente para el frío y arrastrando la maleta, que cada vez pesaba más. Decidió ir a casa de su madre. Llamó a la puerta con los nudillos helados. Esperó. Oyó unos pasos lentos tras la puerta, y finalmente, el sonido de una cerradura. Apareció Lourdes, una mujer de mirada dura, curtida por los años. No le dijo buenos días. La examinó de arriba a abajo y se cruzó de brazos. «¿Qué ha pasado ahora?», preguntó sin asomo de sorpresa. «Necesito quedarme unos días. Julio me ha echado de casa». Lourdes suspiró como si hubiera oído esa historia 1000 veces. «Así que por fin te has dado cuenta de quién es». «Ya te lo dije, Carmen. Te lo advertí cuando lo conociste. Ese hombre nunca te ha querido». «Lo sé. No he venido a por un sermón, solo a por un techo, mamá. Solo eso». Lourdes dudó, mirándola como si fuera un estorbo. Finalmente, abrió la puerta del todo. Carmen entró. El aire olía a cebolla quemada y a decepción. Fue directa al sofá y se derrumbó. Lourdes se sentó en una butaca, cruzó las piernas y encendió un cigarrillo. «¿Y los niños? Se los ha quedado él. No me ha dejado traerlos. ¿Y te has ido sin más? ¿Sin luchar?» Carmen la miró con unos ojos tan vacíos que parecían llorar hacia adentro. «No tengo fuerzas, mamá. Siento que estoy muerta. ¿Y qué piensas hacer ahora?» «No lo sé». Lourdes expulsó el humo lentamente. «Pues más te vale saberlo pronto. Porque aquí no te vas a quedar a vivir». A Carmen se le encogió el estómago. Ni siquiera en su propia sangre encontraba consuelo. El techo que pedía como refugio tenía un precio que no podía pagar. El desprecio disfrazado de ayuda. Dormir allí era como mendigar dignidad. Aguantó 2 noches. A la tercera, decidió marcharse. Buscó en internet desde un locutorio un centro de acogida para mujeres víctimas de violencia.
Encontró uno a 6 calles del hospital. Llamó a la puerta con miedo. Le abrió una mujer de unos 40 años, morena, de ojos profundos y expresión firme. ¿Eres Carmen? Sí. Me dijeron que aquí ayudaban. Soy Lidia. Pasa. El lugar era una casa antigua rehabilitada con cariño, carteles de sororidad en las paredes, fotos de mujeres sonriendo, una cocina que olía a sopa caliente, niños correteando, lágrimas compartidas en silencio. Carmen sintió que, por primera vez en días, podía respirar. Lidia la hizo pasar a su despacho, cogió un cuaderno y empezó a anotar. Nombre completo: Carmen Mendoza. Edad: 38. Tipo de violencia: física, emocional, económica. Carmen dudó. Emocional y económica. Me echó de casa delante de mis hijos. Lidia asintió. ¿Tienes pruebas? No. Solo mi palabra. Y un boleto de lotería que compré yo y que él se quedó. Lidia levantó la vista. ¿Lotería? Sí. Compré un boleto hace una semana con mis últimos 5 euros. Lo dejé en casa. Tocaron 114 millones y él se lo ha quedado. Me echó, me insultó, dijo que no tenía derecho a nada. Lidia se quedó en silencio unos segundos. Luego lentamente se quitó las gafas y la miró con algo más que atención. La miró con humanidad. ¿Sabes lo que significa eso? ¿El qué? Que no solo has sufrido maltrato emocional, sino también un robo. Si ese boleto está a tu nombre, ese dinero es legalmente tuyo. Carmen sintió una corriente eléctrica recorrerle la piel. No había contemplado esa posibilidad. En su mente, lo había perdido todo. Pero Lidia hablaba de leyes, de papeles, de justicia. ¿Y si nadie me cree? ¿Si él dice que lo compró él? Has dicho que lo compraste con tus últimos 5 euros. ¿Tienes alguna prueba? Pagué en efectivo. El recibo. Era una administración pequeña. No lo guardé. Lidia la observó fijamente. Carmen, te voy a hacer una pregunta difícil. ¿Quieres justicia o quieres venganza? Carmen no respondió al instante. Sacó de su bolsillo una foto arrugada. Ella, sus hijos y Julio en el parque. Una foto antigua de tiempos felices que ya no existían. Quiero que me mire a los ojos y se dé cuenta de que no tiene nada. Eso es lo que quiero. Lidia cerró su cuaderno. Eso se llama justicia emocional, y te vamos a ayudar a conseguirla. Mientras tanto, en la casa que antes era de Carmen, Julio bebía con extraños, chicas jóvenes, amigos repentinos, humo, música alta, botellas de champán y promesas vacías. Contrató a un fotógrafo para hacerse una sesión de fotos de el nuevo millonario del barrio. Publicaba en redes sociales frases como «La vida es una noria» o «de la nada al todo». Su ego flotaba por encima de la realidad. Recibía mensajes de mujeres que nunca le habían hablado. Le invitaban a cenas, le adulaban. Se compró un deportivo sin saber conducir. Contrató un chofer. Llevaba relojes falsos y cadenas de oro prestadas. Se convirtió en un personaje viral, pero empezaron a llegar las llamadas. Primero, anónimas. Luego, insistentes. Al principio pensó que eran bromas. Luego empezaron a dejarle mensajes que le inquietaban. Sabemos que ese boleto no es tuyo. Disfruta mientras puedas. El dinero no limpia la conciencia. La verdad siempre sale a la luz. Julio empezó a cambiar las cerraduras, a instalar cámaras. Se volvió paranoico. No dormía. Sospechaba de todos, incluso de su propio hermano, Damián, en quien había confiado la gestión de parte del dinero. Damián, con su sonrisa de serpiente, había empezado a desviar fondos sin que Julio, obnubilado, se diera cuenta. Pero él aún no lo sabía. Carmen, en el centro de acogida, pasaba las noches con otras mujeres. Historias peores, dolores similares. Una de ellas tenía una cicatriz en la frente. Otra llevaba semanas sin hablar. Lidia organizaba charlas, talleres, espacios seguros. Poco a poco, Carmen empezó a reconstruirse. Aprendió sobre derechos, sobre procesos judiciales. Se enteró de que si podía demostrar que ella había comprado el boleto, podría reclamar la totalidad del premio. Recordó entonces que, por costumbre, había escrito su nombre a lápiz en el reverso del boleto, un detalle que podía cambiarlo todo. Lidia sonrió cuando se lo contó. Ese nombre escrito puede ser la clave. ¿Estás dispuesta a luchar? Sí. Entonces, hagámoslo bien, sin escándalos, sin vísceras, con inteligencia. Carmen escribió una carta para sus hijos. Aún no podía verlos, Julio no lo permitiría, pero quería que supieran que no los había abandonado. Lidia consiguió hacérsela llegar a través de una vecina del barrio, una mujer que también había sufrido violencia en el pasado y ahora se había convertido en una aliada silenciosa. Valeria lloró al leerla. Nico la guardó bajo la almohada. Carmen empezó también a construir su nueva identidad, no solo legal,
sino interna. Ya no era la esposa humillada. Era la mujer que había decidido renacer de sus cenizas. Empezó a escribir en un cuaderno, a hablar con otras mujeres, a sanar. Una noche, Lidia entró en el comedor y encendió la televisión. Salía Julio en las noticias. El nuevo rico, el hombre tocado por la fortuna, el ahora empresario de criptomonedas. Carmen lo miró en silencio. ¿Qué sientes al verlo así?, preguntó Lidia, como si todo fuera una película. Pero esta vez, no quiero ser la víctima, quiero ser la guionista. Lidia le entregó un sobre. Esto es para ti. Es la copia de la demanda que vamos a presentar. Pero hay algo más. Carmen la miró con atención. ¿El qué? Una periodista se ha interesado por tu caso. Quiere contar tu historia de forma anónima, como parte de una campaña sobre violencia económica. ¿Aceptarías? Carmen dudó. Luego asintió. Que el mundo lo sepa, porque lo que él me hizo a mí, se lo ha hecho a muchas otras. Esa noche Carmen volvió a soñar, pero ya no soñaba que se levantaba. Ya estaba de pie. Soñó que corría, y que sus hijos la esperaban en una casa nueva, que la vida, aunque cruel, todavía podía ser justa. Y al otro lado de la ciudad, Julio se despertó sudando tras una pesadilla en la que lo perdía todo frente a una multitud que se reía de él. La batalla solo acababa de empezar, y él ni siquiera lo sabía. Julio se despertó empapado en sudor, con las sábanas pegadas al cuerpo y un zumbido constante en los oídos. Había soñado que estaba en medio de una plaza, desnudo, y que el boleto de lotería se derretía en sus manos. A su alrededor, una multitud se reía de él, lo señalaba, le gritaba ladrón, se levantó de golpe, sin mirar la hora, y fue al baño. El espejo le devolvió una imagen cansada. Ojeras, nuevas arrugas, y un aire desaliñado que ya no podía ocultar con gomina ni colonias caras. Se echó agua fría en la cara, y volvió a la cama. Una chica joven, con el cuello lleno de tatuajes, dormía a su lado. Ni siquiera recordaba su nombre. Habían pasado tantas por su cama en esas semanas que había perdido la cuenta. Mujeres que llegaban y se iban como el humo de los cigarrillos que ahora fumaba sin parar. El dinero lo había convertido en una caricatura de sí mismo. Tenía coches, relojes brillantes, una casa nueva en una urbanización privada, aunque aún no la había terminado de pagar. Firmaba contratos sin leer, recomendado por gente que apenas conocía. Amigos del barrio que aparecieron de repente con sonrisas de hiena y promesas de multiplicar su fortuna, y él les creyó. Le llamaban empresario, inversor, y él sonreía como un niño con un juguete nuevo. Todos querían estar cerca del nuevo millonario, aunque nadie lo respetara de verdad. Su hermano Damián fue uno de los primeros en llegar. Lo visitó en cuanto se enteró del premio. Le dijo que se alegraba por él, que la sangre era la sangre, que él siempre había sabido que Julio estaba destinado a grandes cosas. Julio, sediento de reconocimiento, le creyó a pies juntillas. Le cedió la gestión de una parte del dinero, firmó poderes notariales, abrió cuentas en el extranjero a su nombre. Damián se hizo pasar por un experto financiero. En realidad, era un oportunista sin escrúpulos. Mientras Julio jugaba a ser famoso, Damián fue desviando el dinero lentamente. Pequeñas transferencias, inversiones ficticias, cuentas fantasma. En una de esas tardes de falso asesoramiento, Julio le dijo a Damián: «Estoy pensando en comprarme un yate, o quizá abrir una discoteca, algo grande, para que la gente vea que ya no soy el de antes». Damián lo miró con esa sonrisa enigmática que ya era parte de su disfraz. «Claro, hermano, lo que tú quieras. Pero primero vamos a asegurar tu dinero. No sea que te pase como a esos a los que les toca la lotería, y en 2 años están peor que antes». Julio se rió, despreocupado. «Eso a mí no me va a pasar». Damián solo asintió mientras por dentro contaba el dinero que pronto sería suyo. Mientras tanto, Nico y Valeria vivían atrapados entre el abandono y el resentimiento. Julio los había llevado al nuevo apartamento, un ático con gimnasio y piscina, pero apenas les hacía caso. Les prometió llevarlos a Disney y nunca compró los billetes. Les prometió los mejores juguetes, la mejor ropa, pero solo los usaba para subir fotos en las que presumía de ser un exitoso padre soltero. Una noche, Nico se le quedó mirando desde el sofá. Tenía 11 años, pero la mirada de un anciano cansado. «Papá, ¿por qué no está mamá aquí, si fue ella la que compró el boleto?» Julio se tensó. El vaso que sostenía tembló ligeramente. Se giró con una sonrisa que no era una sonrisa. «No vuelvas a decir eso. Tu madre no valía para nada. Se fue. No quiso esta vida. No quiso luchar a mi lado. Eso no es verdad. He dicho que no lo vuelvas a decir». Valeria empezó a llorar en silencio. Nico la abrazó, y Julio se encerró en su cuarto. No soportaba que nadie cuestionara su versión. Se había autoconvencido de que había ganado el dinero por destino, porque se lo merecía,
y que Carmen era un lastre, un ancla de la que por fin se había liberado. En otra punta de la ciudad, Carmen sostenía un papel. Era la admisión a trámite del proceso judicial. Lidia la miraba con un orgullo contenido. Ahora das el primer paso, no hacia la venganza, sino hacia la verdad. Carmen asintió. Ya no temblaba. Ya no hablaba con voz entrecortada. Algo en su mirada había cambiado. Era la misma mujer, pero con otro fuego en los ojos. Paralelamente, Lidia contactó con una periodista llamada Lara, especializada en derechos de la mujer. Lara, que también había sido víctima de violencia económica, se obsesionó con el caso de Carmen desde que lo escuchó. No era solo una historia potente, era la radiografía de miles de mujeres invisibles a las que se les arrebata todo sin dejar rastro. Lara le pidió una entrevista. Carmen aceptó con la condición de no mostrar su rostro ni su nombre. Empezaron a grabar un documental en el centro de acogida, con testimonios de otras mujeres. Era, a su vez, una bomba de relojería y un espejo para la sociedad. Lara lo tituló Sueños robados, cuando la violencia no deja moratones. La historia de Carmen era el hilo conductor. Mientras tanto, Julio empezó a notar que algo iba mal. Llamadas de números desconocidos. Mensajes con frases inquietantes. Una noche encontró en la puerta de su apartamento un papel con una sola palabra escrita a mano. Ladrón. Ni siquiera era un insulto elaborado. Era un desprecio directo. Entró en el apartamento como un huracán. Lo revisó todo. Gritó. Golpeó la mesa. Nico lo miraba desde el pasillo. ¿Qué pasa, papá? Nada. Vete a dormir. Pero Julio no pudo dormir, ni esa noche ni las siguientes. Su paranoia crecía. Instaló alarmas. Le pidió a Damián que investigara si alguien le estaba boicoteando. Damián le dijo que no se preocupara. Pero al día siguiente, la cuenta principal del banco reflejó movimientos extraños. Llamó al banco. No entendió nada de lo que le decían. Hablaban de transferencias a una cuenta internacional a nombre de una sociedad que no conocía. Llamó a Damián. No contestó. Carmen, por su parte, recibía mensajes de apoyo de otras mujeres que habían visto el avance del documental. Mujeres de barrios humildes, de oficinas, de pueblos. Le decían que se sentían representadas, que les devolvía la fuerza. Carmen empezó a sentir que su historia ya no era solo suya. Era parte de algo más grande. La abogada que Lidia le recomendó confirmó que si probaban que Carmen había comprado el boleto, Julio no solo podría perder el dinero, sino que podría enfrentarse a cargos por enriquecimiento injusto. Todo dependía de una prueba. El nombre escrito en el reverso. Lidia cogió el teléfono. Llamó al notario que se encargó de validar el boleto cuando se cobró. ¿Recuerdas si había algo escrito en el boleto? No me fijé, la verdad. Solo en los números del anverso. Pero si lo había, debería estar archivado. Tengo que verificarlo. El notario colgó. 2 días después, volvió a llamar. Sí. El boleto se escaneó por ambas caras. Hay un nombre escrito a lápiz, casi borrado. Pone Carmen Mendoza. Y una fecha. Lidia sonrió como quien ve una grieta en un muro de cemento. Carmen se tapó la boca y lloró en silencio. Era real. Tenía la prueba, la definitiva. Julio, por su parte, recibió una carta esa semana. Un sobre blanco, sin remitente visible. Dentro, una notificación del juzgado. Una demanda por apropiación indebida. El nombre de Carmen estaba escrito en mayúsculas en el documento. El resto se volvió borroso ante sus ojos. Se quedó inmóvil, sin aire. Se encerró en el baño. Se miró al espejo. El mismo espejo donde meses atrás se había sentido invencible. Esa cara era ahora la de un hombre derrotado antes de empezar la batalla. Marcó el número de Damián. Sonó 2 veces. Luego, una grabación automática respondió. El número que ha marcado no existe. Llamó al banco. Le informaron de que Damián había vaciado la segunda cuenta 3 días atrás. Julio sintió que las piernas le fallaban. Se apoyó en el lavabo. Y entonces gritó con una fuerza que hizo temblar las paredes. Nico y Valeria se asustaron. Valeria corrió a su cuarto. Nico lo miró desde la puerta del baño. ¿Qué pasa, papá? Julio se giró, con los ojos inyectados en sangre. Nada, no pasa nada. ¿Está todo bien? Nico lo miró un segundo más. Luego dijo. Mamá no gritaba así. Y se fue. Esa noche, Julio no durmió. Ni al día siguiente. Revisó cada contrato. Llamó a todo el mundo. Nadie le cogía el teléfono. Los supuestos inversores habían desaparecido. La chica de los tatuajes, también. Sus fiestas se habían acabado. Sus amigos se esfumaban. Los mensajes hirientes volvían. Carmen preparaba su testimonio. La abogada le explicaba cada paso.
No solo buscaban recuperar el dinero, querían sentar un precedente legal. Era una batalla que podía cambiar muchas vidas. El documental se estrenaría una semana después, justo tras la primera vista judicial. La máscara del éxito empezaba a resquebrajarse. Julio ya no podía sostener la mentira, y ni siquiera imaginaba lo que estaba por venir. La justicia no siempre llega con sirenas. A veces llega en silencio, en la forma de un papel con el nombre de una mujer que fue expulsada, humillada, y que ahora volvía, no para suplicar, sino para reclamar lo que siempre fue suyo. Y el primer golpe estaba a punto de caer. Carmen no solo volvía con una verdad imposible de borrar. La notificación del juzgado explotó en las manos de Julio como una bomba silenciosa. El sobre era blanco, anodino, pero dentro contenía una amenaza que todo su falso poder no podía controlar. Le temblaban las manos mientras leía su nombre completo impreso en tinta negra. Julio Alberto Sánchez, demandado por enriquecimiento injusto, violencia económica y emocional. Debajo, el remitente no era un bufete cualquiera. Era el nombre de la mujer que él había borrado de su vida como si fuera suciedad. Carmen Mendoza. Gritó. Lanzó el sobre contra la pared. Caminó de un lado a otro como un animal enjaulado. Llamó al abogado que le había ayudado a cerrar algunos contratos dudosos cuando empezó a mover el dinero sin declararlo. Pero esta vez, la voz al otro lado de la línea fue seca, distante. Esto es diferente, Julio. No me meto en casos de violencia, y menos si hay pruebas legales. Te pago. Arréglalo. Ya no. Lo siento. Estás solo en esto. Y colgó. Julio lanzó el móvil al suelo, que se partió en 3 trozos. Luego se miró las manos, abiertas, vacías. Sintió que todo se le escapaba, que cada decisión que había tomado desde que tuvo aquel maldito boleto en las manos lo había acercado más al precipicio. En el otro extremo de la ciudad, Carmen sostenía su declaración jurada. Era un simple papel, pero cada palabra escrita en él era una herida que cicatrizaba. Lidia estaba a su lado, en silencio, como solía hacer cuando el silencio era más importante que cualquier discurso. Fuera, en la sala de espera del juzgado, varios periodistas aguardaban el inicio de una vista que ya era tendencia en redes sociales. El documental sobre Carmen había estallado. Se compartía en grupos de mujeres, en universidades, en medios alternativos. Miles de personas comentaban, lloraban, se indignaban. Algunas incluso la llamaban símbolo de la resistencia. Pero Carmen no quería ser un símbolo de nada. Solo quería justicia. Y a sus hijos. Entró en la sala con paso firme. El juez, un hombre de expresión neutra y gafas gruesas, la miró con atención. Julio llegó 10 minutos tarde, con la ropa arrugada y la cara hinchada, acompañado de un abogado nuevo, joven y nervioso, que había contratado esa misma mañana con lo poco que le quedaba de fortuna. Julio no saludó a Carmen ni a nadie. Su mirada era un pozo oscuro. El juez pidió silencio. Damos comienzo a la vista preliminar del caso Mendoza contra Sánchez. Presentes ambas partes. Podemos empezar. Carmen se puso en pie. El juez le pidió que hablara. Respiró hondo y sin alzar la voz comenzó. Mi nombre es Carmen Mendoza. Soy madre, mujer y superviviente. Durante años viví al lado de un hombre que me hizo creer que yo no valía nada, que todo lo que hacía era inútil, que mi trabajo no era un trabajo real, que mis decisiones no importaban. Cuando compré aquel boleto de lotería, lo hice soñando con darles una vida mejor a mis hijos. Nunca imaginé que sería el arma que él usaría para destruirme. No quiero su dinero. No me interesa. Quiero recuperar a mis hijos. Quiero que se enfrente a la justicia por todo lo que me arrebató en silencio. Porque la violencia económica también es violencia. Porque a muchas mujeres como yo nos roban cada día sin que nadie nos escuche. Se detuvo. Miró a Julio, que era incapaz de sostenerle la mirada. Solo agachaba la cabeza, incómodo. Carmen respiró y terminó su declaración con una frase que enmudeció la sala. Nunca quise su dinero. Solo quería que mis hijos supieran que su madre no era una mantenida, sino una mujer fuerte que eligió levantarse. El silencio fue absoluto. El juez asintió y dirigió su mirada a Julio. Señor Sánchez, ¿puede hablar? Julio se levantó. Su voz era forzada. Todo eso es mentira. Lo está usando para destruirme. El dinero lo gané yo. Ella ni siquiera sabe cómo funciona la lotería. Fui yo quien validó el boleto. Lo hice legalmente. ¿Tiene pruebas de que lo compró usted? No. Pero ella tampoco. El abogado de Carmen se levantó, con la venia del juez. Sí las tiene, señoría. Presentamos las imágenes escaneadas del boleto original, archivadas en la Oficina de Loterías y Apuestas del Estado, donde se lee claramente el nombre de Carmen Mendoza escrito en el reverso, con una fecha anterior al sorteo. El juez tomó los documentos. Los examinó con atención,
Se los pasó a su asistente, y luego miró a Julio. ¿Tiene algo que decir al respecto? Puede ser falso. Pudo escribirlo después. Es una trampa. El juez lo interrumpió. Fue escaneado por el organismo oficial antes de ser cobrado. Lo confirma el archivo original. Señor Sánchez, está en una situación muy seria. Le recomiendo que mida sus palabras. Julio se sentó de golpe. Estaba pálido. Por primera vez su defensa se derrumbaba. Ya no tenía argumentos, solo rabia. La vista continuó con testimonios. Lidia testificó sobre el estado en que Carmen llegó al centro de acogida. Luego hablaron dos vecinas. Una contó cómo presenció la humillación de la expulsión entre insultos. Otra relató que durante años fue Carmen quien sostuvo a la familia mientras Julio se dedicaba a proyectos que nunca existieron. Pero la sorpresa llegó al final. El juez llamó a una última testigo. Su nombre no estaba en los documentos iniciales. La defensa de Carmen lo había propuesto esa misma mañana. Cuando entró en la sala, Julio se levantó como si viera un fantasma. Era Micaela, una de sus amantes. La misma que subía fotos con él a redes sociales, la que él llamaba la verdadera reina de mi vida. Carmen la miró con una mezcla de sorpresa y tristeza. Micaela se acercó al estrado. Su aspecto era diferente. Iba sin maquillar, con ropa sencilla y los ojos tristes. El juez le pidió que hablara. Conozco al señor Sánchez desde hace 5 meses. Iniciamos una relación. Yo no sabía que tenía hijos a su cargo, y mucho menos que había echado a su mujer. Me enteré por las redes sociales. Al principio, él lo negaba, pero cuando empezó a quedarse sin dinero, su carácter cambió. Se volvió agresivo. Un día, discutimos por un mensaje que recibí. Me empujó contra la pared. Me dejó un moratón. No lo denuncié. Tenía miedo. Pero cuando vi el documental sobre Carmen, supe que tenía que estar aquí. Julio se levantó de la silla. Mentirosa. Eso no pasó. El juez golpeó la mesa. Silencio en la sala. Micaela continuó. Tengo mensajes guardados, audios, donde se ríe de Carmen, de sus hijos, donde dice que si pudiera hacerla desaparecer, lo haría. Se lo he entregado a la fiscalía. Está en sus manos. La sala se convirtió en un hervidero de murmullos, de miradas. El juez pidió orden. Julio estaba blanco, tembloroso. Su nuevo abogado agachó la cabeza. Sabía que el caso estaba perdido. Carmen no sonrió. No sintió venganza. Solo sintió pena por todos. Por el tiempo perdido. Por los hijos atrapados en medio. Por el daño que ya nadie podría borrar. La vista terminó con una resolución provisional. El juez reconocía el nombre de Carmen en el boleto como prueba suficiente para iniciar el proceso de recuperación del dinero y suspendía el acceso de Julio a las cuentas asociadas. Además, le otorgaba a Carmen la custodia provisional de los niños hasta que se resolviera el caso por completo. Julio no podría acercarse a ella ni contactarla de ninguna manera. Al salir del juzgado, un pequeño grupo de gente la esperaba. Gente anónima, mujeres con pancartas. Algunas lloraban, otras aplaudían. No eran fans, eran supervivientes. Una mujer se le acercó. Gracias por no rendirte. Por hablar. Carmen le tomó la mano. No hablo por mí. Hablo por todas. Esa noche, mientras se preparaba para dormir en la habitación del centro de acogida, recibió un mensaje de Nico. Solo decía, te he visto en la tele. Te quiero, mamá. Carmen se puso el móvil sobre el pecho y cerró los ojos. No tenía nada, pero lo tenía todo. El principio de algo nuevo. Una verdad que ya nadie podría borrar. Y esta vez, el silencio ya no la iba a callar. La mañana siguiente trajo una brisa cálida, como si el aire hubiera decidido tratarla con delicadeza. Se despertó antes que nadie. Caminó descalza por el pasillo del refugio y se detuvo frente al pequeño espejo de la cocina. Ya no era la misma mujer que había llegado semanas atrás. Ya no temía su reflejo. No buscaba defectos ni se escondía de sus pensamientos. Ahora buscaba motivos, razones y, sobre todo, un plan. El juicio se celebró en un tribunal superior. Ya no era una vista preliminar. Ahora la justicia debía dictar una sentencia firme. Julio llegó con la ropa prestada, las ojeras profundas y sin Damián a su lado. Nadie lo acompañaba. Su nuevo abogado ya no tenía el mismo ímpetu. No había defensa posible. Las pruebas eran contundentes. Los testimonios, demoledores, y su imagen pública estaba destrozada. El documental seguía viralizándose, convirtiéndose en un fenómeno. Lo compartían asociaciones de mujeres, abogados, jueces y cientos de personas que nunca habían oído el nombre de Carmen, pero que ahora la reconocían por la calle. Dentro de la sala, el ambiente era tenso. Carmen se sentó en primera fila, con Lidia a su lado. Llevaba una blusa blanca y una sencilla carpeta en las manos. Sin joyas, sin maquillaje.
No necesitaba adornos para demostrar quién era. Su presencia era suficiente. El juez revisó cada detalle. El boleto registrado a su nombre, la prueba escaneada, las transacciones bancarias de Julio, el testimonio de Micaela, los audios aportados, los insultos públicos, el abandono de sus hijos. Todo estaba documentado. El juez se detuvo antes de leer la sentencia, como si hasta el aire necesitara prepararse. En base a las pruebas presentadas y los testimonios recabados, este tribunal determina que el señor Julio Sánchez es culpable de enriquecimiento injusto, conducta fraudulenta y violencia económica y emocional contra la señora Carmen Mendoza, se le condena al pago de una cuantiosa multa en concepto de indemnización, se congelan todas sus cuentas bancarias y se ordena el embargo inmediato de la propiedad cita en la urbanización privada de Las Lomas. Además, se establece una orden de alejamiento por la cual el acusado no podrá acercarse a menos de 300 metros de la señora Mendoza o de sus hijos durante un periodo no inferior a 5 años. Julio no dijo nada, solo agachó la cabeza. El sonido de la sentencia cayó como un mazo. No gritó, no lloró, no protestó. Sabía que todo había terminado. En el fondo, sabía que había empezado el día que tiró a Carmen a la calle como si fuera un trasto. Ese fue el principio de su fin. Carmen salió del juzgado en silencio. Varios medios de comunicación la esperaban. No habló para las cámaras, solo para una niña que se le acercó tímidamente con un dibujo. El papel mostraba a una mujer con una capa, rodeada de corazones. Carmen lo aceptó, con un nudo en la garganta. Gracias, dijo. ¿Es para mí? Sí. Mi mamá dice que eres muy valiente. Carmen se agachó y la abrazó. No respondió con palabras, solo cerró los ojos y se permitió sentir el momento. La noticia de la sentencia recorrió el país. En cuestión de horas, la historia de Carmen dejó de ser un caso de violencia para convertirse en un fenómeno social. Empezaron a lloverle invitaciones para entrevistas, pero Carmen no quería cámaras ni espectáculos sensacionalistas. Quería algo real, algo que durara más que unos segundos de fama. Con la ayuda de Lidia y parte del dinero que recuperó tras el juicio, fundó una organización a la que llamó Fundación Puerta Abierta, un espacio para mujeres víctimas de violencia económica y emocional. El objetivo era claro: ofrecer refugio, guía legal, apoyo psicológico y sobre todo una red real que funcionara más allá de los discursos bonitos. El primer taller lo impartió ella misma, una sala pequeña, con sillas recicladas y tazas de café caliente. Frente a ella, 8 mujeres la escuchaban en silencio, todas con historias diferentes, todas con la misma mirada. Carmen se sentó y empezó a hablar, sin papeles, sin discursos preparados. Durante mucho tiempo, pensé que no era suficiente, que si me callaba, él cambiaría, que si era paciente, si era buena, si me sacrificaba, todo se arreglaría. Estaba equivocada. A veces, el silencio no salva. A veces, el silencio mata. Pero aprendí algo importante. No somos las cicatrices que otros nos dejan. Somos las manos que ahora escriben una nueva historia. Y esa historia empieza con la decisión de no vivir más con miedo. Una de las mujeres rompió a llorar. Otra apretó los puños. Carmen entendió en ese momento que había encontrado su lugar. No como víctima, no como heroína, sino como puente. Julio, por su parte, vivía en una habitación alquilada en la trastienda de una ferretería, sin coche, sin amigos, sin dinero. Damián había desaparecido, se había llevado todo lo que quedaba en las cuentas, y ni siquiera se había molestado en dejar una nota. Intentó contactarlo varias veces, pero el número estaba fuera de servicio, los mensajes, ignorados. Nadie de la familia quería hablar con él. Se había quedado solo, y, ahora, sin máscaras. Se enfrentó a sí mismo y no le gustó lo que vio. Buscó trabajo. Nadie lo contrataba. Su cara estaba en Internet, asociada al escándalo. Incluso las mujeres con las que había estado lo bloqueaban. Micaela había salido públicamente a contar su experiencia. Lo llamaban maltratador, estafador, le llovían los insultos en redes. Vivía con miedo a salir a la calle, miedo a que lo reconocieran, miedo incluso de sí mismo. Una noche, borracho, grabó un vídeo con el móvil. La gente me juzga. Todos ustedes no saben lo que es vivir con ella. Yo también sufrí. Yo también tenía derecho a ser feliz. Pero al verse en la pantalla, no se reconoció. Ni él mismo se creía sus palabras. Apagó el móvil y lloró por primera vez sin gritar. Solo en silencio. Nico y Valeria ya vivían con Carmen. El reencuentro fue privado, lleno de emociones contenidas. Nico la abrazó durante 5 minutos sin soltarla. Valeria no paraba de hablar, como si tuviera todo guardado en el pecho. Carmen los escuchó, los besó, les preparó chocolate caliente,
y les prometió algo que sí podía cumplir. Y no volveremos a vivir con miedo. Con parte del dinero, alquiló una casa pequeña pero luminosa, paredes blancas, plantas en el balcón, una cocina que olía a hogar. Nico tenía una bicicleta. Valeria pintaba sus propios cuadros. No tenían lujos, pero tenían paz. Y eso era nuevo. Lidia siguió a su lado en todo. Se convirtieron en hermanas de causa, de camino, de dolor y de lucha. Había proyectos, planes de expansión, colaboraciones con otras organizaciones. Carmen ya no era solo una historia viral, era una agente de cambio. Una noche, mientras barría el patio, Nico se le acercó. «Mamá, ¿te arrepientes de haber estado con papá?» Carmen se detuvo. Lo miró a los ojos. «No, porque de todo lo malo salisteis vosotros, y tú y tu hermana sois lo mejor que me ha pasado». Nico asintió. «Lo echo de menos. Pero también lo entiendo. No quiero volver con él. No tienes que elegir, siempre será tu padre. Pero tú elegirás qué tipo de hombre quieres ser». «Quiero ser como tú». Carmen lo abrazó. No dijo nada. No había palabras para un momento así. El tiempo empezó a pasar. La fundación creció. El documental ganó un premio. Invitaron a Carmen a hablar en foros internacionales, pero ella siempre volvía a casa, a los gestos pequeños, a los abrazos, a las historias de mujeres reales que, como ella, un día dijeron basta. Y Julio, en la sombra, seguía allí, viendo desde lejos cómo la mujer que intentó borrar había construido un imperio con lo que él despreció. De vez en cuando, veía su rostro en la televisión, en redes sociales, en las noticias, y agachaba la cabeza. Ya no gritaba, ya no se quejaba, simplemente callaba. El precio de su soberbia no fue solo perder el dinero. Fue perderlo todo. El respeto, la familia, la dignidad. Se quedó con el eco de una vida que ya no era suya. Y Carmen, por fin, dormía del tirón. No porque el pasado hubiera desaparecido, sino porque, por primera vez, lo había enfrentado. Y le había ganado. Las mañanas en la nueva casa no eran lujosas, pero tenían una armonía que antes no existía. El olor a pan tostado se mezclaba con la risa de Valeria, que solía cantar en voz baja mientras preparaba la mesa. Nico regaba las plantas del pequeño jardín que había ayudado a plantar con sus propias manos. Era una casa sencilla, de paredes claras y grandes ventanas, pero cada rincón hablaba de reconstrucción, de amor replantado después del desastre. Carmen caminaba descalza por el suelo de madera, con una taza de café en la mano, el pelo suelto y la cabeza alta. Había comprado esa casa con parte del dinero recuperado, pero no era el dinero lo que la hacía valiosa, sino todo lo que había costado llegar hasta allí. Cada baldosa puesta, cada mueble elegido, simbolizaba la libertad. Fuera, el sol empezaba a despuntar y el mundo seguía girando, pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, giraba sin aplastarla. La Fundación Puerta Abierta había crecido más allá de sus sueños. Lo que empezó como una red de apoyo para una docena de mujeres, ahora tenía delegaciones en otras 3 ciudades. Había talleres, asesoría legal, sesiones de arteterapia y autocuidado. Carmen había logrado reunir un equipo de profesionales que trabajaban con una dedicación que iba más allá del salario. Mujeres y hombres que habían vivido en carne propia lo que significaba estar al otro lado de la indiferencia social. Lidia se había convertido en su socia formal. Juntas organizaron un evento nacional al que llamaron Voces que no callan. Se inscribieron miles de mujeres. Fue una convocatoria sin precedentes, y los medios lo cubrieron como una revolución emocional. En medio de los preparativos, Carmen se detuvo un momento a observar la magnitud de lo que estaban creando. Detrás del escenario, rodeada de técnicos, luces y pancartas con palabras de resistencia, Lidia se le acercó con una sonrisa honesta. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Carmen agachó la cabeza, casi con timidez. No lo he hecho sola, pero nadie lo hizo por ti. En el escenario, el equipo ajustaba los últimos detalles. Carmen respiró hondo. Era la primera vez que hablaría ante tanta gente, no como la víctima, sino como la persona que había convertido su dolor en fuerza. Mientras tanto, en una habitación de alquiler semanal en un edificio decrépito, Julio intentaba hacer una transmisión en vivo desde su viejo móvil. La pantalla estaba sucia, el micrófono fallaba, y su voz sonaba vacía, como la de un actor que se repite sin convicción. «Hola amigos, estoy aquí para contar mi verdad. Muchos me han juzgado, pero nadie sabe lo que de verdad pasó». Cerró los ojos y, al mirar el contador de espectadores de la transmisión, vio el número 0. Nadie lo escuchaba, nadie lo buscaba. Los pocos que aún recordaban su nombre lo hacían por la vergüenza. Se había convertido en un chiste en redes sociales, el símbolo de la arrogancia derrotada. Había incluso memes con su cara y frases hirientes como
Cuando tu ego no puede pagar el alquiler. La misma gente que antes lo adulaba ahora se reía de su caída. Damián nunca apareció. Había desaparecido con lo último que quedaba en las cuentas. Los contratos que Julio firmó sin leer ahora lo ataban a deudas que no entendía. Lo había perdido todo, pero lo que más le dolía era saber que nadie lo echaba de menos. Una vez al mes, escribía mensajes a Nico y Valeria. No respondían. Nunca. Carmen no se lo prohibía, pero los niños ya no querían contacto. Nico, al ver los mensajes, simplemente los borraba. Valeria ni siquiera los leía. Para ellos, el padre que los había repudiado había dejado de existir. El evento Voces que no callan fue más grande de lo esperado. El auditorio, con más de 3.000 mujeres, estaba lleno. Carmen subió al escenario entre aplausos. No llevaba un discurso escrito. Habló desde el alma. Nos enseñaron a callar, a aguantar, a disculpar. Nos dijeron que la violencia solo importa si hay sangre, pero la sangre no siempre se ve. A veces te desangras por dentro y nadie se da cuenta. Yo viví muchos años en silencio, pensando que el amor era sacrificio, que era normal estar rota, que el miedo era parte de ser mujer, hasta que me vi en un banco de un parque, con una maleta rota y la dignidad hecha añicos, y ese día decidí que nadie más contaría mi historia por mí. Ese día empecé a escribirla yo. Hubo un silencio absoluto. Algunas lloraban. Otras se cogían de la mano. Luego, el auditorio estalló en aplausos. Había gritos de apoyo, nombres que Carmen no conocía, pero que la abrazaban con la mirada. Después del evento, una editorial la contactó para convertir su historia en un libro. Carmen dudó, no por pudor sino por respeto. Sabía que no era solo su historia, era la de muchas. Aceptó con la condición de incluir testimonios reales de otras mujeres. El libro se tituló Las cosas que callamos en nombre del amor. Fue un éxito inesperado. Las redes sociales la bautizaron como la mujer que derrotó el ego de un millonario. A Carmen no le gustaba el título. Sentía que simplificaba todo a una simple disputa con Julio, pero entendía que, para muchas, su historia representaba una batalla ganada en nombre de todas las que no pudieron contarla. El libro se tradujo a 3 idiomas. Se leyeron fragmentos en universidades. Se convirtió en tema de debate. Pero Carmen seguía yendo cada mañana al centro social, preparando café, escuchando historias, acariciando silencios. Una noche, mientras ordenaba unos libros en la biblioteca de la fundación, Nico entró en la sala. Ya tenía voz de adolescente. El cambio era evidente, pero conservaba esa mirada profunda, tan parecida a la de su madre. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro. ¿Eres feliz?» Carmen se quedó quieta. Pensó en todo lo que había pasado. En las noches sin dormir, en los insultos, en el juicio, en las mujeres que había abrazado, en sus hijos creciendo sin miedo. No respondió sí. Respondió, «Estoy en paz, que es mejor que ser feliz, porque la paz nadie te la puede quitar». Nico sonrió. No dijo nada más. Se acercó y la abrazó con fuerza. Mientras tanto, en su habitación, Julio veía un fragmento del evento por internet. Había llegado a él por casualidad. Le temblaba la mano mientras veía a Carmen en el escenario. Luminosa, aplaudida, en su rostro ya no había rabia, solo un vacío inmenso. Apagó el móvil y se quedó en silencio. Recordó las veces que le había dicho que no servía para nada, que nadie la escucharía, que estaba sola. Y ahora, el que estaba solo, era él. La vida no se lo había quitado todo como un castigo. Se lo había quitado para demostrarle que no se puede construir una casa con cimientos de desprecio. Carmen, por su parte, volvió a su hogar esa noche. Preparó el postre favorito de Valeria, ayudó a Nico con un trabajo del instituto, y luego se sentó en el porche, con una manta sobre las piernas y una taza de té. La luna estaba llena, la brisa era suave, y por primera vez en años, no sintió miedo, ni ansiedad, ni culpa, solo gratitud. Porque al final, cuando la vida te lo arrebata todo, también te da la oportunidad de reconstruirte desde la verdad, y esa verdad, aunque duela, al final siempre te hace libre. Carmen se despertaba antes del amanecer, como hacía desde hacía meses. Ya no por ansiedad ni por costumbre, sino por elección. Le gustaba ese momento del día en que el mundo aún no se ha despertado de sus propios ruidos. Se ponía la bata, preparaba un café y salía al porche en silencio. El aire fresco de la mañana le acariciaba el rostro con suavidad, como si la vida, en un gesto silencioso, le recordara que seguía ahí, que ahora era suya. Tenía 41 años. Su rostro había cambiado, no por las arrugas, sino por la serenidad. Ya no tenía que defenderse de todo. Ya no cargaba con la necesidad de demostrarle nada a nadie. Había descubierto que el verdadero éxito no era el reconocimiento, sino la calma. No la venganza,
sino la dignidad. Ese día, sin planearlo, abrió un cuaderno nuevo. En la primera página escribió: «Carta para la que fui. Y para la que vendrá después de mí». Y empezó a escribir sin filtros, como si su alma le dictara. No para publicar, no para dar discursos, sino para dejar algo que quizás alguien leería cuando más lo necesitara. Querida tú. Sí, tú. La que calla, la que aguanta, la que sonríe para no molestar. La que dice no es para tanto mientras siente que el alma se le parte en 1000 pedazos. Yo también fui esa, la que justificaba los gritos, la que se culpaba de todo, la que creyó que amar era desaparecer. A ti te hablo. No estás sola. No estás loca. No estás exagerando. Solo estás atrapada en una mentira que nos enseñaron desde niñas, que ser una buena mujer es aguantar. Y no. Aguantar no es amor. Callar no es paz. Ceder no es equilibrio. Aprendí que nadie tiene derecho a pisarte, ni con palabras dulces, ni con palabras afiladas. Aprendí que el dinero, el miedo, el qué dirán, no son cadenas, son excusas que la sociedad nos pone para mantenernos quietas. Pero el alma no nació para estar enjaulada. El alma, cuando grita, no pide ruido, pide libertad. Si estás leyendo esto y algo se mueve en tu pecho, escúchalo, porque ese temblor es tu señal. No estás sola. A mí también me tiraron a la calle, me llamaron mantenida, dudé de mí misma. Y aquí estoy. No porque sea fuerte, sino porque un día decidí dejar de mentirme. No busques venganza, busca la verdad. No sueñes con aplastar al otro, sueña con levantarte tú, porque quien camina sola, llega más lejos. Firmó la carta y la guardó. Pensó en publicarla. Aún no. Las cosas importantes necesitan reposar. A mediodía, Nico pidió ir a comer a la playa. Le encantaba el mar. Siempre lo había sentido como su refugio, incluso antes de saber por qué. Prepararon bocadillos, zumo de naranja y una manta. Valeria se llevó sus pinturas. Las horas pasaron sin reloj, sin obligaciones, solo ellos tres, el sonido de las olas y el cielo abierto. «Mamá», preguntó Valeria con una mancha de pintura en la cara, «¿crees que todo esto tenía que pasar?» Carmen la miró sin responder de inmediato. Luego, asintió lentamente. «Sí, lo creo, porque si no hubiera pasado, seguiríamos viviendo en una mentira». Valeria no lo entendió del todo, pero sonrió igualmente. Nico lo entendió perfectamente. Carmen miró el mar y pensó en el tiempo, en cómo había pasado de ser invisible a ser un símbolo, de ser silencio a ser una voz. No había planeado nada. Simplemente, se había sido fiel a sí misma. Lidia la llamó esa tarde. La habían nominado para un premio internacional por su labor en derechos humanos. Querían que Carmen la acompañara a Bruselas a recogerlo juntas. No dudó, aceptó, no por vanidad, sino porque entendía que en esto ya no estaba sola. Lo que habían creado no era suyo, era de todas. Mientras Carmen vivía un presente lleno de propósito, Julio vivía entre ruinas. Su habitación seguía siendo la misma. El alquiler siempre tarde. Comía lo que podía. A veces lo que encontraba. Intentó hacer de repartidor con una moto prestada, pero nadie confiaba en él. Su cara generaba rechazo. Esa noche, abrió su viejo portátil. En la pantalla, YouTube le recomendó el documental que lo había hundido. Dudó. Su primer instinto fue cerrar la pestaña. Pero algo dentro de él le pedía ver. Escuchar. Le dio al play. El vídeo empezó con la voz de Carmen. Suave, sin rencor. Cuando te dicen que no vales nada, te lo acabas creyendo. Lo más duro no fue que me echara. Fue darme cuenta de que ya no sabía cómo defenderme. Julio sintió un nudo en la garganta. Adelantó unos minutos. Aparecieron imágenes de la antigua casa, de los niños, de la puerta cerrándose en su cara. Se miró sus propias manos. Había querido con esas manos, pero también las había usado para empujar, para cerrar, para aislar. Cuando el vídeo terminó, no lloró de rabia ni de vergüenza. Lloró con un llanto nuevo, profundo, silencioso. Por primera vez entendió lo que había hecho. Por primera vez, no se justificó. Escribió un mensaje. Carmen, sé que no merezco que leas esto, pero he visto el vídeo y ahora entiendo muchas cosas. No te pido perdón. Solo te doy las gracias por haberte ido, porque si no te hubieras ido yo seguiría siendo un monstruo. Cuídalos. Y cuídate tú. Yo me encargaré de no volver a hacerles daño. Carmen leyó el mensaje esa noche. No contestó. No lo necesitaba. Lo que necesitaba, ya lo tenía. Y estaba en su cama limpia, en el cuaderno de su mesilla, en los dibujos de Valeria, en las risas de Nico, en las voces de cientos de mujeres que llegaban a la fundación con los ojos muertos y se iban con la cabeza alta. A la mañana siguiente, Carmen caminó sola por la playa. El mar estaba en calma.
Se sentó en la arena y sacó un cuaderno nuevo. Escribió una sola frase. La historia ha terminado. Luego la tachó. La historia acaba de empezar. Miró al horizonte y cerró los ojos. Por fin, había entendido que la vida no es justa, pero a veces, solo a veces, la vida te devuelve lo que tu alma se merece. Y sonrió, porque a veces, perderlo todo es la única manera de encontrarse a uno mismo, porque quien camina sola, llega más lejos.